¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar, pues con mi amigo Rubén Pulido, que, es un experto en temas de inmigración y, pues vamos a hablar de una cuestión que ya hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones en Estado de Alarma, ¿no? Y que ahora, por desgracia, pues los medios de comunicación tradicionales han silenciado, pero que es una problemática que sigue ahí, es una problemática que, pues día tras día se acrecenta. Muchas familias en Canarias, que es precisamente pues del lugar que vamos a hablar hoy, ¿no? El tema de la migración ilegal en Canarias, y es, como decía, ¿no? Un lugar en donde las familias están ya desesperadas, es decir, ya no saben efectivamente, pues lo que hacer, están viendo cómo los índices de inseguridad están creciendo, y también vamos a hablar precisamente del lucro que es, digamos, traficar con seres humanos, porque al final es lo que hacen estas mafias, ¿no? Como hoy escribía, por ejemplo, en la Gaceta de la Iberosfera Rubén Pulido. De esto y mucho más, pues vamos a hablar con Rubén. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenas, Hugo. Pues nada, pues muy bien, viviendo diariamente, ¿no? Lo que está sucediendo, como bien has dicho, en lugares como Canarias, aunque también está siendo castigada la península, ¿no? Pero lo que es Sí. el archipiélago canario, pues tiene obviamente las dimensiones geográficas que tiene, lo que es la salida o la deportación, repatriación o traslados peninsulares de la inmigración es mucho más compleja. Entonces, obviamente, están sufriendo más las consecuencias de la inmigración ilegal y ya es la intensidad, ¿no? Con la que cada día se supera, ¿no? La intensidad de estos flujos migratorios, de estas entradas ilegales que cada vez son mayores y asistimos a cifras históricas. Canarias, las Islas Canarias, ya ni en la crisis, ni en la conocida crisis de los cayucos, llegó a registrar la magnitud de inmigración ilegal que en estos momentos se está experimentando allí en las Islas Canarias. Es totalmente desolador. Hablas con gente y están Sí. tremendamente preocupadas y te cuentan lo que viven cada día y son cosas que no nos lo dicen los medios de comunicación. Las cifras de las que vamos a hablar hoy, pues no salen en ningún medio de comunicación. El gobierno está tratando de silenciar con una serie de cortinas de humo y una serie de aportaciones y subvenciones económicas a medios de comunicación, está tratando de alguna forma de ocultar lo que está ocurriendo, algo que ya viene haciendo desde que Pedro Sánchez entrase al poder. Ujú. Fíjate que precisamente lo que veníamos comentando, ¿no? Los medios de comunicación están silenciando estas cifras. He recopilado, tú también lo has publicado en tu perfil de Twitter, luego lo vamos a ir repasando todo, pero he recopilado, ¿no? Pues los últimos tweets de Javier Negre, que siempre cada vez que hay algún tipo de invasión de ilegales, ¿no? Porque es lo que estamos viendo, las cifras son, pues enormes, ¿no? Exageradas, como tú bien comentabas. Pues fíjate, he recopilado. Es decir, estuve cinco minutos viendo el perfil de Javier Negre y he recopilado hace 14 horas una última hora sobre inmigración ilegal. 23 inmigrantes irregulares llegaron al muelle de Arguineguín, según fuentes de la Guardia Civil. Luego, y pone ahí abajo, 57 ilegales más en el Gran Tarajal en Fuerteventura. Eso hace 14 horas. Si pasamos hace 4 días, indultos y más avalancha de ilegales, ¿no? Ayer llegaron 57 al puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura. Luego, 5 días. Anoche llegó una patera con 42 inmigrantes ilegales a Puerto del Rosario en Fuerteventura. Y pasamos un poco más. El 19 de junio, la inmigración irregular no cesa en Islas Canarias, ¿no? Llegaron 2 pateras, una con 20 legales y luego otra con 40. Esto, repito, fue estando 5 minutos viendo el perfil de Javier Negre. Podríamos seguir y ver muchos más tweets, ¿no? En donde habla pues de más y más invasión. Son datos que efectivamente, como decías, Rubén, no aparece en ningún medio de comunicación tradicional, o sea, no aparecen, están silenciados completamente y es un problema que evidentemente también se está derivando a la península, ¿no? Supongo que tú tendrás más datos, conocerás más datos que yo o incluso que el propio Javier, ya que eres experto en temas de inmigración, ¿no? Cuéntanos un poco los datos que manejas, Rubén. Mira, aquí tenemos, yo he seguido también los tweets de Javier y tenemos un problema, ¿no? Y yo lo hablé también con el director de un medio digital de Canarias, Norte Gran Canaria, Sí. estuve hablando con él y la mayoría de esos datos se están tomando en estos momentos de la única fuente de comunicación que hay, porque Salvamento Marítimo ya a finales de 2018 impuso el silencio informativo y dejó de comunicar acerca de estas llegadas. Entonces ahora nos tenemos que ir a Sí. los servicios de emergencia o bien que a través de una agencia nosotros tratemos de tener una interlocución con Salvamento Marítimo
claro. y que Salvamento Marítimo nos arroje luz, ¿no? sobre el volumen de entradas. Entonces, ahora mismo la única referencia que tenemos oficial, por decirlo de alguna forma, pues son esos servicios de emergencia canarios. ¿Qué ocurre? Pues que también he notado, ¿no?, que en esos propios servicios de emergencia canarios se omiten, ¿no?, o a lo mejor ellos no tienen constancia, no quiero tampoco acusarlos, ¿no?, porque al final lo que hacen es un trabajo de, de portavocía, ¿no?, de lo que Sí. quizás Salvamento llega en un momento dado a comunicar, pues omiten ciertas llegadas, porque yo viendo el balance de ACNUR tiene allí una delegación en estos momentos en Canarias, es un alto comisionado de las Naciones Unidas, ellos llevan un control también de estas entradas y me chocó un poco ver que según el balance de ACNUR del 14 al 20 de junio habían tenido lugar un total de 450 entradas ilegales. Hablamos de la semana pasada, desde el lunes al viernes, es decir, 450 que si lo cotejas con lo que comunican los servicios de emergencias, pues hay un baile de cifras en favor a esta labor de recopilación de datos que está haciendo ACNUR. Y como te decía, del 14 al 20 hablamos de 450, del 1 al 13, 305, ¿no? Y ahora mismo, hasta fecha de ayer, 25 de junio, 327. Es decir, estamos hablando de que todavía no ha terminado el mes de junio y ya han entrado más de 1.000 inmigrantes ilegales al archipiélago canario, 1.082 para ser exacto. Increíble. Si estos 1.082 los comparamos con las cifras del año pasado, ¿sabes cuánto entraron durante todo el mes de junio durante el año 2020? Es 2020 que finalizó con las cifras que finalizó para el archipiélago canario, 225 en el 2020, Wow. 1.082 2021. Es decir, Wow. estamos hablando de un incremento superior al 380%. Si ya hablamos de incrementos superiores al 380%, que todavía la meteorología es decir, la mar de Canarias, esa parte del Atlántico, es un mar muy picado. Sí, sí, sí. Cuando a lo mejor el mar está tranquilo, es cuando se produce un gran aluvión de entradas. Eso suele ocurrir después del mes de septiembre, después de verano, ¿no? Un poco Sí. se viene viendo desde hace años, ¿no?, que la mar empieza a tranquilizarse un poco, empieza a estar como una balsa de aceite y es cuando se produce el mayor aluvión de entradas. Si todavía no han llegado esas condiciones, si se están dando días de viento y ya estamos hablando de incrementos superiores al 380% comparado con el 2020, que fue un año que dejó las Islas Canarias como las dejaron, pues no sé qué puede llegar a ocurrir este año. Yo tengo estimaciones que ya superan las 40.000, y Wow. 40.000 inmigrantes ilegales en un año en el archipiélago canario es devastador. Estamos hablando que en muchos años lo que son el flujo de entradas a nivel nacional, ni el flujo de entradas que se llega a contabilizar en lugares como Italia y como Grecia, que Sí, también sí. están ante una problemática por esas mafias que operan en Libia, Túnez. Es que ya está a punto, lo que está ocurriendo en Canarias está a punto de superar ya lo que pasaba en Lampedusa. Es Y las dimensiones increíble. geográficas de muchas islas es mucho más. Es que Canarias en estos momentos no tiene capacidad para absorber estos flujos migratorios. Y el gobierno debe de poner una solución urgente, porque es que es urgente, porque fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando que no ha terminado el mes y ya tenemos más de 1.000. Y Es el año increíble. pasado, con 225, ya hubo problemas y ya había problemas durante el año 2020 para reubicar, para acoger, para activar dispositivos de acogida, porque bueno, ya que han decidido, ¿no?, que entren en masa, pues al menos que acógelos con cierta seguridad, ¿no? Y no pongas a los ciudadanos canarios en la situación en la que se está poniendo. Muchas de esas instalaciones turísticas que se habilitaron para acoger toda esta llegada exponencial de inmigrantes ilegales, eso va a tardar años en volverse a adecuar o en volver Claro. a limpiar de alguna forma la reputación de esos complejos turísticos, porque
a mucha gente parece que no es consciente de ello, ¿no? Pero todo lo que pasa en España lo están viendo en Europa. Las Islas Canarias tenía un turismo que en su gran mayoría proviene no un turismo, aunque sí que hay un turismo nacional, ¿no? Pero en su mayoría es un turismo europeo y hay muchas personas que tienen residencias de verano allí, residencias a las que ya directamente no fueron el año pasado. Está pasando Canarias por una situación muy compleja después de, ya no solo por la inmigración ilegal, sino por una pandemia que ha pegado el cerrojazo a muchas instalaciones, muchos complejos turísticos. Y si ya le añades esto, pues el futuro de las Islas Canarias, y mira que yo soy optimista, pero a día de hoy se me antoja un poco complejo. ¿Que tiene solución? Sí, pero hay que actuar con determinación y con urgencia. No se puede esperar más, porque el aumento es totalmente, vamos, es que ya te digo, lo que ocurriese en Lampedusa en los años 2016 y 2017, pues ya está Canarias a punto de superar eso, porque hablamos de, como te digo, de unas dimensiones menores y de un flujo de entrada que está creciendo de Sí, sí, forma sí, sí. exponencial a marchas forzadas. O sea, fíjate, Rubén, que uno de mis mejores amigos de la universidad, ¿no? Es canario, o sea, es de Gran Canaria. Y él lo que me dice, claro, que su madre, o sea, él vive ahora mismo en Galicia, ¿no? Donde vivo yo, y su madre sigue viviendo en Canarias, ¿no? Y él me dice, tiene una hermana menor, ¿no? Y le dice su madre, es que tú mejor que no salgas de casa a partir de determinadas horas de la noche, ¿no? Es decir, y esto no es algo que venimos repitiendo aquí Rubén, yo, Javier, tal, es decir, es algo que está ocurriendo, es decir, la inseguridad creció de una forma abismal. Estamos hablando de que de toda esa gente que entra en Canarias de forma ilegal, es que no conocemos ni su pasado, ni los delitos que han cometido ahí, no conocemos absolutamente nada de esas personas, ¿no? Y estamos viendo que efectivamente, bueno, pues la inseguridad, los delitos, incluso, bueno, pues hemos visto hace unos días, ¿no? Que intentaban asesinar a gente, inmigrantes ilegales asesinar a gente, o quemando contenedores a diestra y siniestra. Es decir, es verdaderamente increíble lo que está sucediendo, y yo de verdad que tengo uno de mis amigos, le suelo preguntar, oye, ¿cómo está el tema de la situación allá? Y están viviendo algo muy duro, más allá, evidentemente, de la crisis económica que esto va a originar. O sea, porque ya tenemos que recordar, ¿no? Que el año pasado yo estaba en Lanzarote y por el tema del COVID, ¿no? Por la pandemia, pues aquello es que estaba desierto, ¿no? Lanzarote y cualquier otra parte de Canarias. Es decir, además de esa crisis económica, está habiendo una crisis brutal de seguridad, de inseguridad en este caso, que está haciendo insostenible, pues que, bueno, pues que mujeres, ¿no? Por ejemplo, estos que son tan feministas, ¿no? Pues que mujeres puedan salir por las noches de casa, ¿no? Sí, claro, es que ante el problema que están teniendo, ¿no? De Mm, que no tienen, y a ver, yo estoy totalmente en contra de que se sigan promoviendo la creación de instalaciones, porque es que estás mandando el mensaje equivocado, ¿no? claro, Estás claro. diciéndole poco que más, que vengan, que los vamos a internar a pensión completa mientras se solucionan su situación. Situación, ¿no? Que luego también se crean unos expedientes de expulsión, se da es un poco un cachondeo lo que hay ahí, ¿no? Se da a Sí, trámite sí, sí. un expediente de expulsión que luego nunca se termina por ejecutar, es decir, se le da un papel que con ese papel, precisamente, con ese expediente de expulsión, ya le sirve como documentación a la hora de poder viajar a la península, pero que nunca termina de ejecutarse. Estamos hablando de que han llegado más de 1.000 en lo que llevamos de mes y las repatriaciones no van a llegar ni al 10%. Y cuando las cifras son así, pues llegan los problemas, ¿no? Que están llegando. ¿No? Claro. Además, también luego ellos tienen que estar dispuestos a cumplir unas normas cuando pasan a ser internados o cuando pasan a ser acogidos por estas instalaciones, normas que ya vemos que no están cumpliendo, se quedan en la calle hasta altas horas de la noche o directamente ni van a dormir a estas instalaciones. Es decir, es que estamos atrayendo a la gente equivocada. Todo país necesita de una inmigración, pero esta inmigración debe estar siempre supeditada a los intereses económicos, sociales y culturales del país
que lleva a cabo esa acogida. Y aquí ni culturalmente, ni económicamente, ni socialmente nos conviene este modelo de inmigración ilegal, y es lo que no estamos dispuestos a asumir. Y luego está la izquierda, ¿no?, que trata de normalizar ese flujo de entradas ilegales como la forma natural, ¿no?, de llegar a España. Y España ahora mismo no necesita ni la legal ni la ilegal, porque como bien sabes, tú eres joven, yo soy joven, tú sabes las cifras de paro que hay aquí en España, y hay que activar otros modelos. Si bien da suficiente de nacimientos, pues igual habrá que llevar a cabo otro tipo de estrategias que logren fomentar esa natalidad, pero entre nosotros, ¿no? Ya hay políticos que están llevando a cabo medidas, ¿no?, que van encaminadas a ese fomento de la natalidad, y eso quizás, porque estamos hablando, a lo mejor la izquierda, ¿no?, dice, nos llega a decir que es que no nos suponen un gasto, necesitamos de ello para seguir sosteniendo este sistema de pensiones, pero es que hay ya muchos estudios en Francia, ¿no?, que demuestran que el importe neto de esta inmigración ilegal es totalmente negativa, y lo estamos viendo aquí, ¿no? Ya vemos las cifras que nos cuestan esos menores tutelados, las cifras que se arrojan muchas veces sobre lo que está suponiendo todo ese macrocampamento que se está construyendo en Canarias, y partimos por parte de ellos de una inversión cero, ¿no? Y ya para empezar, estamos en negativos, es decir, estamos despilfarrando un montón de dinero en organizaciones que se están encargando de gestionar esta tutela, personas que, para empezar, son voluntarios y son personas que no están capacitadas para tutelar una persona que está entrando ilegalmente a un país, porque el gobierno ha decidido apagar ese internamiento que se llevaba a cabo antes en los CIES, es decir, antes, cuando entraba esa inmigración ilegal en España, ese inmigrante ilegal, y sobre todo aquellas personas que eran un poco más sospechosas, ¿no?, o que se tenía ciertos indicios, ¿no?, de que debía de ser controlada, pues toda esa inmigración ilegal, la mayor parte era internada en estos centros de internamientos para extranjeros, donde estaban durante hasta 2 meses, y en esos 2 meses pues le daba tiempo a la Policía Nacional, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque esos sí estaban controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues les daba tiempo a saber qué personas están entrando en el país, con qué intenciones, qué lazos tienen en su lugar de origen, y sobre todo pues resolver su situación, es decir, si tenía que ser deportado, ¿no?, si tenía que ser expulsado de nuestro país, pues en esos 2 meses ya daba tiempo a que esa tramitación se llevase a cabo, y era mucho más fácil que ahora. Hemos pasado, ¿no?, de esa tutela por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de una inmigración ilegal que nunca, este flujo de inmigrantes ilegales que han estado entrando desde 2018, nunca vas a poder garantizar, controlar toda esa magnitud de entradas, ¿no? Pero sí que había un control más severo y un control más contundente, más determinante, porque lo hacían esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este gobierno, a raíz de la pandemia, ha ido pegando cerrojazos, o ha ido reduciendo la capacidad de internamiento de esos CIES, donde ahora derivan a lo que proceden de zonas de alta radicalización islámica, que entran también en España, que se dice poco, ¿no?, que entran personas con indicios de estar radicalizados, de ser auténticos lobos, ¿no?, del islamismo, y eso sí se están utilizando ahora pues para tratar de controlar a estas personas. Pero como decía, hemos pasado de un control por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a una inmigración de mayor magnitud, que en estos momentos están siendo controlados por voluntarios de ONGs que no tienen una capacidad, ¿no?, de que les permita hacer un análisis como debe de hacerse, ¿no?, de todas estas personas que están entrando ilegalmente, que muchas veces entran sin ningún tipo de documentación, y la preparación de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese olfato que muchas veces y que han desarrollado, ¿no?, porque el número de operaciones contra el yihadismo ha ido en aumento durante los últimos años, y es gracias a ese olfato que está desarrollando nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que ahora le hemos hurtado de alguna forma el control de esa inmigración ilegal, para depositar esa confianza en organizaciones que cada día reciben
subvenciones más cuantiosas, porque claro, si tú dejas ese internamiento que se hacía antes en centros controlados por la policía, si tú ese internamiento lo estás dejando ahora en manos de organizaciones, pues obviamente cada vez van a asumir un mayor número de plazas de acogida y obviamente eso conlleva un mayor número, una mayor cuantía a la hora de ser subvencionadas. Ujú. Fíjate, en Rubén, claro, que yo he focalizado al principio el tema, ¿no? En Canarias, pero este es un problema extensible a Ceuta, a Melilla y también a la península. Tú lo comentabas al inicio, ¿no? Es decir, cuéntanos un poco claro, vemos una afluencia inmensa, o sea, una cantidad inmensa, ¿no? De ilegales que entran en Canarias, que entran en Ceuta, que entran en Melilla. ¿Qué pasa con esa gente? Una mínima parte se deporta, el resto va para la península, ¿no? ¿Qué pasa? Cuéntanos un poco cómo es el proceso ese. Sí, es que, a ver, lo que está ocurriendo en Canarias hay que denunciarlo y obviamente hay que denunciarlo porque es muy grave, porque ya llevamos más Claro, de 6.000 entradas en lo que llevamos de sí. años, más de 6.000 entradas, la mitad, prácticamente la mitad de lo que ha entrado a España, que han entrado unas 12.415. Pero es que la otra mitad efectivamente ha entrado a través de la península y no tenemos que denunciar lo que está ocurriendo en las Islas Canarias, obviamente, y tenemos que denunciarlo con contundencia, porque lo que está viviendo Canarias no se ha visto nunca, pero tampoco podemos mirar hacia otro lado con lo que está ocurriendo en la península. Y es Claro. ese flujo de entradas que también cada vez es mayor, ¿no? Ese flujo de entradas que está teniendo lugar desde Argelia y desde el norte de Ujú. Marruecos. Del norte de Marruecos sí que es cierto que ha bajado en los últimos años, pero eso que ha bajado desde el norte de Marruecos ha crecido desde Argelia. Y ahora también en la zona del sur de España, Andalucía, las costas andaluzas, sobre todo la zona de Almería, pues está absorbiendo también una magnitud de entradas muy similar a la que está sufriendo Canarias. Almería ha vivido unos inicios de año muy devastadores también. Estamos hablando de que han entrado lo que llevamos de año llamado 200 embarcaciones solo a la provincia de Almería. También es una presión migratoria que está sufriendo Murcia, también es una presión migratoria que está sufriendo Alicante y las Islas Baleares, que curiosamente las Islas Baleares también está sufriendo un crecimiento exponencial de entradas de suelo argelino. Y esa inmigración, ese inmigrante, ¿no? Que procede, que acude, ¿no? a esa ruta Argelia-España es preocupante también. No olvidemos que ha habido detenciones de yihadistas potencialmente peligrosos. Hablamos de Abdel Bari, por ejemplo, que fue detenido el año pasado, uno de los terroristas más buscados a nivel Sí. europeo, había accedido a España a través de pateras en Almería. Los yihadistas detenidos a principios de año en Barcelona también habían accedido a través de esa ruta Argelia, España, Argelia a Almería. Es decir, estamos hablando de una ruta muy peligrosa porque cuando se hablan de 500 entradas desde Argelia, a ver, no son todos argelinos. Claro. Esa ruta migratoria está siendo aprovechada ahora mismo por tunecinos, egipcios, Ujú. yemeníes. Mira, a mí la policía me ha llegado a decir que se han detectado incluso a personas procedentes de Bangladesh Sí. a través de esa ruta Argelia-Almería. Es decir, estamos hablando de una ruta muy peligrosa y ahora mismo la inmigración ilegal, según también me decía hace aproximadamente una semana, Frontex me decía Ujú. que la inmigración ilegal está cada vez siendo más aprovechada, ¿no? por ese yihadismo, por ese terrorismo. Pues ya también hace cuestión de 3 semanas fue detectado también un terrorista tunecino que se dirigía en una patera hacia Lampedusa. Es decir, se han dado cuenta de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tienen una capacidad, pero por culpa de este gobierno, ¿no? Porque Claro. nunca son suficientes los medios y nunca es el personal suficiente. Y entonces se están dando cuenta de que a través de estas rutas migratorias, sobre todo eso a lo que hacía mención, ¿no? Esas rutas argelinas, pues se están dando cuenta de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no pueden absorber todo ese flujo de entradas. Ya lo he dicho alguna vez, según fuentes de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Ujú. alrededor del 50% cuando se produce un flujo de entradas notable, ¿no? Un flujo de entradas ya contundente, el 50% de las entradas no llegan a ser
etcétera. Hemos visto muchos vídeos del verano pasado de cómo llegan las embarcaciones, estos inmigrantes ilegales salen corriendo sin que haya nadie que les llegue a detener. Es decir, estamos hablando de que entran muchísimas personas que no son interceptadas por esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no porque no hagan bien su trabajo, sino porque no son suficientes. Porque este Ministerio del Interior está más preocupado de dotar logísticamente a Marruecos que de dotar logísticamente a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional, luego para que le dé el resultado que le está dando, ¿no? Ya estamos viendo lo que nos está pasando en estos últimos meses con Marruecos. Es decir, se tiene abandonada a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no se le están dando los medios adecuados ni se está desplegando el personal que debería de estar desplegado en esas costas de Almería cuando en una hora deciden salir 20 embarcaciones desde Orán con la intención de que 10 de estas embarcaciones pues no lleguen a ser detectadas. De esto se han dado cuenta los terroristas, de esto se han dado cuenta personas que están en proceso de radicalización y están utilizando estas rutas para acceder a nuestro país, para acceder a Europa. Afortunadamente hay muchos que se marchan a Centro Europa, pero otros se quedan aquí y algún día lo lamentaremos. Y esa ruta canaria también está siendo objetivo, ¿no?, de estas entradas de personas altamente radicalizadas. Si bien a través de la península es algo más notorio, no se puede tampoco olvidar que la ruta en Canarias también han sido detenidos yihadistas que habían entrado a través de las rutas de la inmigración ilegal. Y eso, no hablamos solamente del peligro que trae que entre miles de personas de forma totalmente masiva y descontrolada, sino qué tipo de personas son. Claro. Tú comentabas el tema de cómo están desprotegidos, de cómo se les está humillando, ¿no? Podemos decirlo así, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay una imagen que a mí nunca se me olvida, Rubén, y es ver cuando fue la crisis, ¿no?, en Ceuta y Melilla, ver a las Fuerzas Armadas con un escudo solamente. La única defensa que tenía, no tenía ni porras, ni extensibles, o sea, una única defensa y el escudo, ¿no? Y le están tirando piedras a diestra y siniestra, y lo único que podían hacer es esconderse. O sea, eso tanto las Fuerzas Armadas como también la policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es verdaderamente increíble esas imágenes que hemos visto de humillación hacia los militares, de humillación hacia la policía y la Guardia Civil, ¿no? Es decir, sin capacidad de defenderse, y lo que hemos visto es que en vez de defender las fronteras, a lo que se dedicaban era bueno, pues a construir, digamos, sitios en donde se podían alojar los ilegales y a defenderse de las piedras que le tiraban detrás de muros, detrás de sus escudos, etcétera. O sea, fueron imágenes de una auténtica humillación hacia los militares, policía y guardia civil, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo, esas imágenes Ujú. trascienden, ¿sabes? Sí, Esas sí, sí, imágenes sí. trascienden, esas Ese es el imágenes se tema. ven en Marruecos, Claro. esas imágenes se ven en Argelia, esas imágenes se ven en todos esos países de origen y la imagen que damos es pésima, damos una imagen de Sí. indefensión total, así el enemigo, así lo único que conseguimos es que el enemigo se haga más fuerte y que esas locuras que pasan por la cabeza de muchos jóvenes marroquíes, pues sigan creciendo, ¿no? Porque ellos no entienden la entrada a Ceuta como una entrada ilegal, sino como una entrada legítima a un territorio que ha sido ocupado, y eso es lo que le están metiendo en la cabeza cada vez a más jóvenes marroquíes. Es decir, se está haciendo una serie de propaganda colectiva ahí, ¿no?, para que los jóvenes vayan tomando conciencia de que lo que están haciendo no es ilegal, sino de lo que están haciendo es totalmente legítimo, y que el comportamiento que están teniendo nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues tampoco es el adecuado, ¿no?, porque Ceuta y Melilla les pertenece. Entonces, todo eso, como he dicho, lo ven allí, ¿no? Y todo eso ayuda a avivar más, a oxigenar mucho más Claro. aún, pues todo lo que pasa por la cabeza, todo ese nivel de agitación que se está viviendo ahora en ciudades, en poblaciones como Castillejos, en todas las que están cerca de las fronteras de Ceuta y Melilla, que aunque tampoco lo dicen los medios de comunicación, lo que se están viviendo en las calles de esas poblaciones, de esas ciudades, de esas localidades marroquíes, pues son imágenes, ¿no?, que te demuestran que las calles de estas localidades son un auténtico hervidero. Sigue habiendo intención, sigue habiendo
siguen queriendo de alguna forma entrar, acceder a través de la... Y lo único que ahora mismo está frenando esas intenciones, pues es el aumento de presencia militar en nuestras fronteras. Entonces, Claro. cuando por ejemplo, Vox hablaba de militarizar las fronteras de Ceuta y Melilla, pues mira, no estaba diciendo ninguna locura, ¿no? Porque cuando llegan esos militares a las fronteras de Melilla, cuando llegan esos militares a las fronteras de Ceuta, es cuando quizás se lo piensan un poco más Claro. a la hora de entrar, porque como bien dicen, las imágenes que han trascendido de la policía y de la Guardia Civil son lamentables, y son Sí, lamentables sí, sí. porque el Ministerio del Interior los tiene totalmente abandonados y están utilizando cascos que tienen ya 30 años, no pueden utilizar armas antidisturbios porque no se lo permiten las órdenes de los mandos superiores. Es decir, es totalmente desolador. Hay testimonios que puedo contar y hay testimonios que no, y te aseguro de que los testimonios que no puedo contar para proteger a estas personas son muy preocupantes, y no me gustaría estar en la Claro. piel Sí. de... Bueno, es increíble. Vamos a finalizar, Rubén, ya comentando, Sí. bueno, pues este artículo, ¿no?, que publicabas en la Gaceta de la Iberosfera. Las mafias se embolsan más de 1.500, atención, 1.500 millones de euros en los últimos 5 años para traer ilegales a Europa. O sea, el negocio que oxigenan las ONGs, por supuesto, ¿no?, los partidos políticos que se arrollan a esa Agenda 2030, como comentas. 1.500 millones de euros, Rubén. Es decir, esto hay muchas empresas productivas, muchas empresas que generan valor añadido que ni tan siquiera se acercan a esta cifra. O sea, esto no es un negocio, esto es una negoción. O sea, es un auténtico negoción de mafia, ¿no? De mafia de seres humanos, porque esto es lo que es al final, porque al final yo siempre lo digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es decir, al final los inmigrantes ilegales, ¿no?, que llegan son menos instrumentos más de todas estas mafias, de todos estos gobiernos, ¿no?, criminales, a mi modo de ver, porque aquellos que trafican con personas pues son verdaderamente criminales, y las ONGs, bueno, pues contribuyen efectivamente a eso. 1.500 millones de euros. Yo cuando leí tu artículo, Rubén, me quedé verdaderamente estupefacto ante ese negocio que hay por detrás, ¿no? Sí, el análisis inicial, ojo, que yo, hay mucha gente, ¿no?, que te dispara, ¿no?, ya cuando escribes este tipo de publicaciones sin ni tan siquiera leerlas, ¿no?, y te dicen bulo, mentira, tal. Sí, Yo, claro, siempre. cuando me hago eco de ciertas informaciones, cada vez recurro más, ni Neutra, ni Maldito Bulo, ni nadie podrá desmentir ese artículo, porque acudo a fuentes oficiales de la propia ONU, Claro. ¿eh? Esta investigación la inició la ONU, y atendiendo a los parámetros aplicados por la propia ONU, yo he continuado, ¿no?, hasta lograr colocarme, ¿no?, hasta lograr hacer públicas las cifras actuales, porque estamos hablando de que en los últimos 5 años han entrado ilegalmente en Europa más de 500.000 de personas. Estamos hablando de 580.000 inmigrantes ilegales a través del Mediterráneo han accedido a Europa solamente a través del Mediterráneo, sin encontrar esas rutas terrestres que también están obviamente activas, pero toda esa organización en la que participan ciertos colectivos, ciertas ONG, ciertos gobiernos de izquierda que están sacando tajada de todo esto, y las mafias, que son los que sacan la mayor tajada, todo eso ha implicado un flujo de movimiento de 580.000 inmigrantes ilegales en 5 años, que situando una cifra, ¿no?, de unos 2.000 euros por plaza, ¿no?, que es lo que estamos ahora mismo, porque sí que es cierto, ¿no?, que hay inmigrantes ilegales que llegan a pagar 4.900 euros. Yo cuando hablo de cifras, hay mucha gente que me dice, ¿y se ha pagado más? Sí, se ha pagado más, pero también se ha pagado menos. No, hay que ser objetivo y llegar a una cifra intermedia. Hay que colocar todas las cifras de las últimas investigaciones policiales, que me baso en eso, ¿no?, para llegar a estas cifras. Me baso en operaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y Frontex. Hay que cogerlas todas y hacer una media. Y la media actual nos indica, ¿no?, de que estamos en torno a los 2.000 euros que llegan a pagar por esas plazas para acceder a Europa. Esos 2.000 euros los extrapolas a esos 580.000
inmigrantes, a ese flujo de movimiento y llegamos a estas cifras, ¿no? Llegamos a más de 1.500 millones de euros tan solo en los últimos 5 años. Es totalmente eso. Es un negocio que ahora mismo es incluso más rentable que el narcotráfico. Y es más rentable que el narcotráfico ahora mismo en Europa. Es que es la magnitud, ¿no? Es entender la cifra de la que estamos hablando, hacer equiparaciones, ¿no? Es que ni Europa ha dedicado ese presupuesto a ayuda humanitaria, que es lo que he defendido siempre, ¿no? Que todo esto debe de implementarse en origen. Y fíjate, ¿no? Con esa magnitud de dinero, igual podías haber creado una serie de oportunidades en esos países de origen, igual podías haber introducido de alguna forma el convencimiento de que la manera más adecuada de llegar a Europa pues no es esto, no es ponerte en manos de las mafias de la inmigración ilegal. Claro. Y hay que arrojar estas cifras y hay que hablarnos también de la magnitud del negocio, ¿no? Y también del coste de vidas humanas, ¿no? Toda esta inmigración ilegal también está suponiendo un coste. Cuando estas ONGs o cuando estos partidos de izquierda hablan de han fallecido 3 personas, hablan de han fallecido 7, 10 en la ruta canaria o en las rutas del Mediterráneo central, que se cuentan por miles los fallecidos en los últimos años, pues los han matado ellos y los han matado sus políticas. Claro. Y hay que decirlo así de contundente porque es la realidad, porque ellos están avivando este sucio negocio y ellos están viviendo y están sirviendo de correa de transmisión de estos traficantes y de esta inmigración ilegal. Y por tanto, ellos están propiciando de que cada día fallezcan más personas intentando llegar a Europa a través de estas embarcaciones, y hay estudios que ya demuestran, y estudios de organizaciones que están muy cerca de estas ONG, que para nada les conviene arrojar este tipo de versiones, pero que ya arrojan versiones que llegan a afirmar, que llegan a sostener, ¿no?, que las embarcaciones utilizadas por esta inmigración ilegal en zonas como Canarias o en zonas como Libia cada vez son más precarias, a sabiendas de que los servicios de rescate, los servicios de recogida, diciéndolo como hay que decirlo, cada vez operan más cerca de las costas. Entonces, obviamente, las mafias van a reducir el coste de su logística. Es decir, ¿para qué me voy a gastar 6.000 euros en una embarcación de fibra de vidrio cuando lo puedo montar en una balsa neumática? Porque a poco más de 40 millas náuticas de la orilla van a venir a recogerlos. Entonces, ¿quién está matando? ¿Quién está poniendo en peligro a esas personas? Así que si hablamos de vidas, si hablamos desde la perspectiva de estas organizaciones, pues venga, vamos a hablar desde la perspectiva de estas organizaciones y vamos a empezar a reconocer que todas esas muertes las están propiciando en estos momentos ellos mismos. Claro. Bueno, Rubén, mi más sincera enhorabuena por las investigaciones que haces, por los datos que arrojas, o sea, los datos que nadie más arroja. O sea, por desgracia, es decir, no estamos viendo esto en ningún medio de comunicación más allá de estado de alarma y de la Gaceta de la Iberosfera, Press Digital, etc., estos medios, digamos, más independientes, ¿no? Los únicos independientes que realmente existen en España. Así que, de verdad, muchas gracias por concederme la entrevista, Rubén. Ha sido un placer y enhorabuena, de verdad, ¿eh? Nada, muchas gracias a ti. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide
¿vale? Que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.